Bueno, muchísimas gracias antes de nada por estar hoxe pola tarde aquí que, bueno, que a esperanza de que nos podamos decir algo interesante, ¿no? Bueno, eu te decía, eu son casi me forzaron a ser o presidente de clase de Madeira e do Deseño. Teño unha empresa que facemos xogos que vivimos en todo o mundo, en todos os continentes, salvo Antártida, pero estamos neso. E tamén unha empresa que fai máquinas que purifican a auga. As duas cousas están conectadas, pero como non me quero rodear, non, xa vos contaré a historia outro día. E despois tamén me interesa muchísimo a etoloxía, a psicología ambiental, a biofilia, todo o que mide o efecto na saúde relacionado con contacto con a natureza. Pero bueno, eu tampouco me quero estender falando aquí. Solamente quero decir de que o pouco tempo tamén que tive para conocer as personas, a Julio, Xulio e a Amador, penso que son unhas personas que encarnan perfectamente este concepto dos makers. E solamente, se me permitides, os vou a contar unha pequena historia antes de que cheguen a eles de un navegante que se chama bueno, ahora non sabe. É unha persona que admiro moito. Este hombre era montañero e tuvo unha lesión. E un día nos dixo, ahora xa non podo seguir subindo as montañas, e fui a comprar un barco a Barcelona. Era un barco pequeno que ni siquiera tiña motor. O home que yo estaba vendendo non se conta que ele non sabía de navegar. E cando lo tiña vendido, lle preguntou, se chama Xulio Villar, mire, e vostede ten algún coñecemento de navegación? E lle dixo, non teño ningún, pero vou dar a volta ao mundo, xa terei tempo de aprender. Eu penso que estas persoas encargan perfectamente ese espírito, ¿no? E me gustaría un pouco que me dixera Julio, el mismo, que se presentara e que me dixera un pouco dúas palabras sobre a súa vida. Sin problema. Chámame Julio Villamor, nací no Ayuntamiento de Alvalade, no medio do monte. E desde fai 60 anos só sigo con Melino. Diríamos que son fillo dun carpinteiro que non había medios na casa, entonces, pues, eu faltaban estos terrenos que eu quería ir con o meu irmán, e eres medio de todo, xogando, con a hacha bueno, hablaremos en castellano, porque igual hai gente que non sabe, ¿no? Bueno, perdón. Un señor que está haciendo madera para los cercos me deja el hacha encima de la mesa y vamos a jugar mi hermano y yo, que ya tiene 3 años más que yo, me cortó los dedos, entonces yo no puedo ser así, pero como mis hermanos y mis padres. Entonces veo que no puedo a los 14 años y entonces digo, bueno, es una cosa ahí, dame otra escuela, pues aquí no aprendo nada. Yo iba a una maestra, no aprendía nada, llevaba 2 años haciendo cuentas de restar y pues me ha ganado por esto. Efectivamente, me enseñaron muy bien. Me enseñan también que efectivamente yo a los 2 años de estar con él salí del restar y ahí no sabe todo el tipo de verdad, estaba metido en álgebra ya. Y después somos 14 compañeros en la escuela, vamos a marcha el 7 con el convento, todos juntos, no con el seminario, perdón. Aquel de esa carrera de cura era un carrerón. Era una carrera muy loco, pero no es no. Eu fui non se para cura, pero como acabases? Acabei ejerciendo siempre de persona que carrera sin éxito. Porque trabajé durante 25 años como perito agrícola, sin serlo, solo de afición. E despois traballei outros 28 anos como agente de propiedade, tamén sin serlo. Parte do tempo traballei na patente dun daqui. Non é lo digo, que se para de viver aquí, se
dije, vai haber oposicións, pero naquele entonces había que ter un título de, como mínimo, diplomado. Pues, a licencia, yo oposición a par duro. Entonces, eu, nesse momento, tinha unha filla que xa reunía esas condicións, pero estaba estudiando todo o día, e dixen, ya vamos a mí, eu que estou durante 20 anos, para o objetivo, o horario. E dixen, me quero aquí, claro, que non tanto mal, Dios mío, de reino. Ingeniero informático. Era, dixen, aquí fai un vez, mire, na semana chamamos a dixen, eu vou facer as dos juntas. Fixe as dos juntas, entonces, traballei no goberno, pero sí, pagando pouco, eu non quería, pero sí, pagando, Pero, mira, de que onde estás máis orgulloso? Falamos así un resumen, así... Eu estou orgulloso de todo o traballo. Porque eu Pero sempre, alguna cousa que rase máis. me parece que eu estou orgulloso de todo, incluso da xente que trato. Da xente que trato, sí, señor, porque levo 70 e tantos anos traballando, pero traballando sempre, que xa pasei a jubilación 7 anos, pero jubileime para traballar máis, para facer a campana, para inserir a campana. Como contes así sería un sueño que non quebraría a outra expresión. Vamos a deixar a Xulio que nos conte tamén un pouco. Así, dous trazos pequenos da tua vida, porque así vamos a entrar todo. Vale, yo me llamo Julio César González, tengo un laboratorio, un centro científico tecnológico de investigación aplicada, donde soy el presidente, investigador principal y de los recados, o sea, hago todo. Hasta con 75 personas que llegan a tener conmigo, pues bueno, pues como míos son los inventos, el desarrollo y todo, me meto en todo también, ¿no? Vale, puedo deciros que en estos momentos, bueno, llevo 33 años en el mundo de la investigación. En esos 33 años han pasado muchas cosas en mi vida. Puedo deciros también que he tenido la grandísima suerte. Digo suerte porque mi vida parte de la base que soy hiperactivo. Duermo desde los 8 años, duermo 2 horas diarias. Eso está todo una vez, porque estoy documentando. Entonces, pues bueno, siempre tuve inquietudes, estudié, hice muchas cosas, pero no encontraba algo que me gustara. Entonces partió a base de que en el año 83 hablaban de que había un cambio en el mundo que se lleva de tecnología del pesaje. Pasar de las básculas mecánicas, que conoce todo el mundo, a la electrónica digital. Dije, bueno, pues voy a enterarme de lo que es esto. Sin tener ni idea de lo que era ni la báscula ni nada, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco y me llamó la atención que estaba haciendo un curso aquí en Vigo y se me ocurrió ir al puerto pesquero. Dije, oye, ¿vosotros cómo hacéis para pesar? Me sé unas básculas romanas de hierro. Como todos sus ideas, dije, hostia, pero esto no sirve para aquí, para contar con las cabezas. Es lo que decía. Esto aquí, al cabo de un año, cuando te estudia porquería, se tira al mar y se compra otra. Oye, ¿por qué no se mete aquí a hacer un silaje? Y me dicen, hombre, si hace universidad, a los 2 días se estropea también. Pero ya que hay una necesidad. Y entonces dice, bueno, ¿y la electrónica digital qué pasa con ella? Ah, eso no vale porque eso es una porquería, ya lo he intentado, tiene muchos problemas con las humedades. Vale, otra nota más. Y luego llegó a la pregunta del millón. Veía descargar los barcos, ya, un montón de cajas, y le decía, oye, ¿vosotros cómo sabéis el peso que traéis ahí? Y yo, ¿tú eres tonto o qué? ¿Cómo vamos a ver? Esto no hay forma de saberlo. Y coño, y si metes una báscula, dice, ¿cómo se mete una báscula en un barco con el movimiento? Empezó a preguntar y yo les dije, oye, si yo hiciera una báscula digital para pesar en el barco y controlaréis todo este pescado, ¿vosotros me la compraríais? Yo dije, tú te has llamado, tío. Y yo, ¿pero qué pasa? Dice, no te la compraría, te la compraría el planeta entero. Y tienes esas necesidades. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la báscula la pones en un sitio donde está un poco con desnivel y demás, y pesa más, y imagínate con movimiento. Está preguntando yo, todo el mundo es imposible, estás loco, ¿qué tal? No tengo nada que hacer, y hacer la báscula. Así fue, me fui a especializar porque en aquellos tiempos, en el año 83-84, la especialidad en electrónica digital estaba en Stuttgart. No sé ya en Stuttgart, ¿no? No había para allá. Hablé antes con fabricantes de básculas y todo el mundo decía, no, eso no es. Mira, esta que es
85 patenté la primera y única báscula que hay en el mundo patentada para trabajar a bordo de los barcos. Vale. A los 10 años más o menos salió una competencia en Islandia, que es muy importante. Y esa competencia era similar a la mía. Y al día de hoy, después de tantos años, hay 2 fábricas más que son de 2 empleados que salieron de esa fábrica. Voy a contaros una anécdota muy importante. Cuando salió esa competencia, porque vamos, también competidores, un día nos encontramos en una feria y se burlaban un poco porque claro, yo podía haberles hecho una posición, ¿no? Pero al contrario, me senté con ellos y les dije algo importante. Digo, mira, lo que habéis hecho para mí es muy importante. Hombre, es muy importante que ya somos competencia. Digo, no, sois competidores, pero somos únicos. Esto es muy difícil de hacerlo. Y he visto que habéis tenido algo de idea muy importante. He puesto el precio que había puesto yo. Que habéis puesto un precio interesante, ¿no? Entonces llegó a un acuerdo con ellos para el mercado. Este es patrimonio de todo el mundo. Y el acuerdo era que vamos a mantener los precios, no lo vamos a estropear porque los que perdemos somos nosotros. Entonces, la propuesta era, que es lo que tanto quiero hacer ahora, ¿no? La propuesta era que cuando alguien te pida una báscula a ti, tu competidor soy yo, pero no es a mí. Vas a ver que es el mismo precio. Y cuando me preguntan a mí, yo voy a decir que esto. ¿Cuál es el mercado que nos repartimos? Porque pudimos. Porque no hay mercado para todo. Y siendo así, al día de hoy, desde el año 85 seguimos manteniendo los precios y vendiendo este modelo de báscula. Bien, eso ya es una anécdota como arranqué. Esa noticia salió en el mundo todo de industrial, ¿no? Y a partir de ahí, digo que mi vida cambió porque todo el mundo me empezó a pedir cosas que no existían. La riqueza del laboratorio, pues bueno, biomedicina, espacial, aeronáutica, temas para trazabilidad de cadáveres, trazabilidad de la pesca, que está todo publicado. Pero claro, la gran ventaja que tuve yo, y esto va para los inventores de ahora, para los jóvenes, la gran ventaja es que yo no inventaba algo que se me ocurriera para meter en el mercado, que eso es lo que está pasando. Porque eso luego te cuesta un marketing, te cuesta introducirse muchísimo, ¿no? Y cuando eres inventor, basta. Lo demás no es capaz de hacerlo bien. Vale. Entonces, yo tuve esa gran suerte que cuando alguien venía a pedirme algo, yo soy capaz de hacerlo. Pero ¿cómo empezaba? Nadie me conocía. Dije, mira, si funciona, me lo pagas. Si no funciona, me lo pagas. Ese era el trato. Y así fue empezando a caminar y mandamos un Perfecto. Simplemente para hacer más dinámico, le vamos a avisar un poco a que siga un poco Amador. A ver si Amador nos da 2 trazos de su vida y es capaz de definirse. Lo mío va a cambiar mucho con arreglo a esta pareja que ha hablado. Yo no he inventado nada. Mi vida ha sido muy tranquila. Me he dedicado siempre a la enseñanza. Llevo 14 años jubilado y en estos últimos años he descubierto esto de lo que se está exponiendo aquí, que mi mujer le llama, a mí me llama, ¿cómo había dicho yo? Ahora no me sale la palabra. Argalley, porque siempre estoy argallando cosas, ¿no? Que no es inventar, simplemente modificar, reciclar, transformar. Y yo todas estas cosas las estoy enfocando un poquito a mi trabajo de toda la vida y hago cosas para los niños, para que aprendan cosas que no se les da en los colegios, que reciclen, que modifiquen, que se diviertan cambiando pues, muchas de las cosas que pueden tener en casa, de pues, que si una impresora, que si tal, pues desarmarla y ver cómo es por dentro, que eso a los niños les encanta, ¿no? Entonces por ahí voy yo estos últimos años. Yo me he dedicado en mi vida a muchas cosas. He sido fotógrafo en mis años jóvenes, he trabajado en joyería, haciendo también pequeñas cosas. Cuando me vine a Galicia, yo he vivido mis primeros 40 años en el País Vasco. Mis padres se emigraron cuando yo tenía 1 año y mi familia sigue allí y yo me vine. Y todos los años que he estado allí
Los primeros mapas en relieve que hay en Galicia, a escala 1/200.000, los hice yo en madera con una técnica. A raíz de ahí se hizo el mapa en plástico que hay ahora, que se vende. Ese se hizo a partir de mis maquetas. Y he hecho también otras maquetas topográficas de zonas de ayuntamientos. Por ejemplo, el Plan Cabrel, tengo un montón de maquetas hechas en relieve, con mucho trabajo y mucha precisión. Y ahora, después de jubilado, que no tenía ninguna cosa que hacer, pues un día descubrí este mundillo de coger una máquina y desarmarla y buscar un botoncito y empezar a buscar cosas. Y me lo estoy pasando muy bien. Pues, Me divierto mucho. si os parece a todos, vamos a ir en propuestas que voy lanzando y quiero que me digáis de la forma más breve, porque así es muy dinámica y damos una serie de frases y podemos sacar muchos temas, ¿no? Este viernes se le da un premio a un señor de 87 años que ahora pues hace los interiores de los barcos más lujosos del mundo, lo está haciendo los vagones de la familia real saudí, manilados en oro y tal. Es un señor que se llama Cándido Hermida, que tiene una empresa en Aragón con 600 empleados. Y cuando se le pregunta, él dice, yo no soy un empresario, yo soy un ebanista, que me gusta hacer las cosas bien. Y como siempre lo tuve claro, nunca me dediqué a la especulación. Nunca pensé en el dinero. Vosotros cuando se os ocurrió hacer estas cosas habéis pensado que vais, o posiblemente lo hicisteis porque os gustaba, porque disfrutabais haciendo. Yo he sido tratado siempre igual que otro. En mi trabajo, muy pocas semanas pasan aún hoy que no trato de ser mal. Pero eso nunca me voy a. Jamás. Es más, nunca me puse a trabajar diciendo voy a trabajar. No. Yo quiero trabajar y hacerlo bien. Y después le doy el peso al Señor. Y es más, que ni tengo impagado ni tengo problemas con la gente para pagar. ¿Y tú, Julio? Vamos a ver, si yo estuviera trabajando por dinero, yo regalaría muchísimo dinero. A mí las 24 horas prácticamente, si estoy entretenido con lo que hago, perfecto. De hecho, empecé con un local de 125 metros, está todo en la red, y pasé desde el año 1983 al 2006 a 8.700 metros, con una nave de 2.500 metros y otro balcón exterior de 200 metros. Eso no se hace por dinero. Eso se hace por esos objetivos, esa fuerza y demás. Yo creo que Amador, que debe ser un hombre muy sabio porque ha enseñado mucho, y decía a los clásicos que si quieres aprender, enseña. Yo creo que ya no hace falta preguntarle, porque si le pregunto de que lo que ha hecho lo ha hecho por pasión. Bueno, yo he necesitado dinero para vivir. He hecho muchas cosas que las he cobrado. Sin embargo, en estos últimos años, todo lo que estoy haciendo es como, podemos decir, divulgación científica, pero gratis. Yo me llaman de un colegio para dar una charla sobre alguna de las cosas que hago yo y no cobro absolutamente nada. O sea, ya les digo, yo voy gratis. Y me gusta que me llaméis, porque valoráis mi trabajo. Y esa es mi filosofía. Yo creo que eso es un denominador común
porque la perfección se compone de muchas cosas, de muchos componentes. Por ejemplo, mi campana, si tira mucho, hace frío en la cocina. Si tira mucho, hace humo. Entonces lo que hay que buscar el punto medio que no haga humo ni haga frío. Bueno, la podemos usar como aire acondicionado también. Es una aplicación que no... La pueden llegar porque, sí, ella efectivamente, cuando la pones en sentido automático, diríamos que si le llega un poquito de humo o calor, porque lleva el sensor de obedece las dos cosas, ella se va a funcionar. A veces medio minuto, que cuando hay mucha diferencia de temperatura de dentro a afuera, incluso se hace así, lo hace ella para equilibrar. A ver, Silvio, y hasta esas cosas tan complejas como la aeroespacial y tal, a veces hasta se caen los satélites y tal. O sea, no hay que tener miedo, hay que lanzársela. Al contrario, lo que hay que estudiar bien antes, lo que vas a hacer. Verte con esa capacidad. La capacidad de decir, no, eso lo voy a hacer. No, verte con la capacidad de hacerlo. Claro, yo tenía un pequeño defecto. Cuando la gente me quería picar, me decía, no es para nada, no tiene narices hacerlo. Es para otra cosa. No empecemos, no empecemos. Una nave, te imaginas, el despacho está aquí y la puerta está a la salida de esto. Aquí decía que no a un proyecto, que no, y cuando iba por ahí es que bueno, pues ya está, ya no te lo busco, que te lo hago. Y así me fui metiendo y la verdad es que es muy interesante. Y Amador, he escuchado que la educación que tenemos ahora, que estamos preparando a los investigadores, a los inventores del futuro, deja muy poco límite a la creatividad, a la innovación, a los niños. Simplemente se basa en la memorización. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, me interesa mucho esa pregunta que yo quería hablar de esto. El problema que tiene la enseñanza ahora es que tiene mucha programación, lo tienen todo muy cuadriculado, no tienen tiempo para nada que no sea lo que tienen programado. Y entonces, pues, estas cosas ya no entran. Entonces los niños se limitan a hacer lo que está programado, horas y horas. Y otra cosa que yo he eliminado en mi trabajo eran las tareas. Yo en los últimos 25 años, creo, yo eliminé completamente poner tareas a mis alumnos. Ahora hay una corriente por ahí que creo que están intentando. Yo no le veo que sea fácil porque es la mentalidad de muchos profesores, pero todas estas tecnologías, estas cosas de robótica, por ejemplo, que ya quieren empezar en los colegios, como no sea a horas extraescolares, muy difícil que vayan entrando. Entonces, yo lo veo difícil, pero hay que cambiar la mentalidad y los sistemas. Yo estoy haciendo algo por eso, pero muchas veces no lo consigo. Y no hace mucho escuchaba una conferencia a Carlos Slim hablando del fracaso. Y él recomendaba leer muchas biografías, porque decía, se aprende mucho del fracaso, y si es del fracaso de los demás, mejor. Yo digo que se aprende de verdad de los fracasos de uno, porque son los que... Sí, señor. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Yo estoy de acuerdo que se aprende sobre todo de los fracasos por los ajenos. Uno ya no se siente porque uno es un débil y no le importa. Y otra que no tanto le llama a él, pero los profesores sí se aprenden. Ahora, creo que se aprende de los aciertos y de los desaciertos. Yo creo que se aprende de todo. ¿Y tú qué dices, Julio? Vamos a ver, yo estoy viviendo un momento ahora apasionante. Lo mío, vamos a llamar fracaso, vamos a llamar crisis. Hace 2 años, mis mejores amigos me dieron lo que se llama un carro de bueno, de pasta, muchísimo dinero, ¿no? Vale, entonces eso perdió el control. Tengo varias empresas por el mundo, todo. Antes lo dominaba todo porque, claro,
sea, te hace parar por dos razones, o por dos juntas, que es la parte económica o te paga la salud. Porque la salud a veces te paga también por la parte económica. Yo después de 2 años he conseguido, bueno, la salud de hierro. Y digo de hierro porque lo que estoy resistiendo ser por medios propios que no tengo problema, ¿no? Y luego la parte económica, ¿qué ocurre? Pues ahora me he dado cuenta, quiero decir, claro, que me faltaba algo que he notado con esta crisis, que era la cátedra de la escuela de la vida, pero de los bajos fondos, de lo normal, ¿no? Porque con tantas empresas, con tantísimo trabajo, siempre mola un día. O sea, de un país para otro. Claro, con esto ahora me he dado cuenta de que antes tenía necesidad de muchísimo dinero para vivir, pero tampoco tenía tiempo de vivir como vivo ahora. Y la segunda parte de todo esto, que es muy importante, es que antes creí que dominaba el mundo porque me llamaban para un sitio y para otro, y resulta que el mundo me dominaba a mí. Con esto estoy diciendo que ahora, en estos momentos, desde hace 2 años, digo, he tenido que recurrir a Internet, al Facebook, cosa muy curiosa, que yo lo digo porque no tenía tiempo a nada. Pero mi hija pequeña un día me dijo, ya papá, no te aguantas. Estás todo el día barrenando, que si esto, que si otro, porque claro, el barreno es que cuando tienes un cerebro demasiado desarrollado, lo mismo que hacer las cosas bien, las cosas mal. Y ese amigo, los amigos millonarios, por ejemplo, claro, me estaba trastornando el cerebro y casi iría por él, porque claro, en el momento que no hay derecho, 33 años, va a estar problema. Entonces, al recurrir al Facebook, ¿para qué era? Para gastar ese tiempo que me enrollaba, que me ponía la salud, que es lo que le está pasando a mucha gente, que se mete en sí mismo, o si es un problema de estos, y barreras, que no les da por volver, se les da para complicarse y acaban todos los estudios ahora. No, yo utilicé Facebook. El Facebook ahora, ¿qué ocurre? También me sirvió para librarme, porque estoy publicando todo. Antes tenías estos que yo sí publico esto que van a decir, porque tengo unas fuerzas especiales y dices, bueno, este militar, no me importa nada. Me ha librado ese miedo que tenemos la mayoría, que tenemos, de salir al mercado, que si esto, que si lo otro, Hacienda, el otro, tal, que vives con una tensión increíble. Yo creo que precisamente, y lo comentabas antes de empezar esta reunión, a ti, como a muchos de nosotros, nos ha enseñado muchísimo más que los aciertos, que los éxitos, nos ha enseñado los fracasos. ¿Y qué dice nuestro maestro? Yo sencillamente digo que cuando se fracasa en algo, la próxima vez sabes lo que no tienes que hacer. Con eso, el que tiene una empresa y le va mal y tal, a la próxima vez la va a volver a montar otra vez, pero dice, esto ya no lo voy a hacer porque me ha salido mal. O sea, han aprendido de sus errores. Entonces, y lo modifican después. Amador, ¿por qué en la cultura latina está tan mal visto el fracaso? Pues también iba a decir, en Estados Unidos, por ejemplo, fracasa uno 3 veces y a ese lo tienen en estima porque este sabe muy bien lo que no hay que hacer. Es lo que he dicho, iba por esa. Digo también, en lo que estaba hablando antes, ahora en estos 2 años, aparte de lo que hablaba de Facebook, estoy haciendo ya proyectos más concretos, estoy disfrutando de los amigos, porque en marzo del año pasado, en el Facebook, yo también localizaba 4.140 personas. Será como más o menos, ¿no? De todos esos, pues bueno, pues, claro, mi vida es grande eso, hice cine, tocar el actor, estuve corriendo 10 años en Ravis, hice una escuela en la ciudad de alta montaña, haciendo escalada roca, escalada esquí alpino, hice una compañía de teatro, y todo eso porque tenía que estar tiempo largo, muy inquieto, ¿no? Vale. Cuando me metí en lo que me gustaba, dejé el resto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, después de todo esto, mi vida está sentada. Hay una cosa muy importante. A veces no hay más que por bien no venga, porque ahora acabé la cárcel de la escuela de la vida, porque sé cómo es todo, pero lo más importante con esta crisis, que he hecho las prácticas en la Junta de Transformación. Entonces ahora sé hacer las cosas con la mitad del dinero que estaba antes. Vivo con muchísimo más tiempo que tenía antes y hago lo que creo conveniente. Y estoy haciendo un proyecto en estos momentos, bueno, estoy haciendo 2. Uno es Reconduciendo mi vida y va a partir del día de hoy. Porque esto que ves aquí
edición a nivel mundial, ¿no? 450.000 vídeos y quedamos en un 80. Y lo hizo en menos de una semana. Entonces, este señor me vino a buscar, fíjate, estoy ahora muy liado y aparte ya como me apetece. Así, y antes no, antes fue como andaba. Y no le dije, bueno, pues voy. No sabía que venía aquí. Es verdad, yo no sé, aquí vengo aquí y me he encontrado con un montón de gente, aquel señor que está allí, que vamos a hacer algo, no sé cómo te llamas, ¿no? Bruno, no sé con quién más hablé por ahí, pero para ese proyecto coincide que hay aquí un montón de personas y un montón de esas que pueden participar de él. ¿Sabes por qué? Porque cuando he vivido unas experiencias grandes, yo he tenido que, o sea, llevar golpes para aprender. Porque a mí quizá, como todos los inventores, quizá necesites una persona que te guíe. Que te guíe y decir, oye, mira, haz eso, lo dejes otro. Lo que puedes hacer todo. Y entonces ahora lo que voy a hacer es compartir mi vida, como he hecho con la empresa grande que tenía, la he vivido en varias empresas y sin embargo son los socios. Y eso es conceptos también. Por eso, bueno, no me enrollo más con esto. No, simplemente, después un poco, y para no ocupar el tiempo de todas las personas, pues una última reflexión que me gustaría compartir con vosotros y después participar, ¿no? Muchos conocemos cómo funcionaba la Bauhaus, ¿no? Cuando se diseñó la silla Kandinsky, el diseñador iba en bicicleta, vio que la bicicleta era de acero, no como una que vimos aquí, que es de bambú, y dijo, si se puede hacer el cuadro de una bicicleta de acero, ¿por qué no se puede hacer un mueble? Y llegó a la escuela, a Bauhaus, y había un tubero, y gracias a la ayuda del tubero, hicieron la silla Kandinsky, la primera silla que se hizo con tubo de acero. Yo siempre soy un coleccionista de gremios, de oficios y de saberes. Me gusta rodearme de todo tipo de conocimiento. Y un día tuve la ocasión de preguntarle a un arquitecto que trabajó en el estudio de Norman Foster antes de la crisis, y allí trabajaban 4.000 arquitectos. Y le pregunté, ¿cómo es posible que podáis hacer tanto y tan bueno? ¿Existe alguna clave? Y me dijo, pues fíjate, la clave de esto es que los abogados acaban haciendo de arquitectos y los arquitectos de abogados. Esa mezcla de saberes es lo que da la originalidad. Si os dais cuenta, en los perfiles que tenemos aquí, tenemos personas que les interesan muchísimas cosas. Todo lo que ven cada día, lo ven y lo ven con el ojo del ingeniero, con el ojo del filósofo, con el ojo del humanista, con el ojo del maestro. Personas que les resulta imposible definirse porque todo, son todo. Y gracias a eso, a poder ver las cosas de muchas maneras, son innovadores y creadores. ¿Tú no crees eso, Julio? Que es muy difícil de definir un inventor, porque es una persona que le gusta todo. Yo estoy de acuerdo que nos gusta todo, pero también estoy de acuerdo que hay que hacer prioridades. Yo estoy haciendo cosas que quería hacer otra, pero no. Primero termino. Y procuro hacer así, porque si no, no hago nada. Pues voy a dar una Yo tengo que decir que me estuve durante estos 2 años domesticándome. Porque yo creo que una persona por domesticarme a mí tardaría 20 años. Domesticándome para poder hacer ahora lo que hagamos, 1 o 2 proyectos. Y no me meter el tercero, pero no puede ser. Y tú le dices a Manuel que por tus manos, por tus clases han pasado tantos alumnos y seguramente algunos le han seguido su vida profesional. Sí. Aquellos a lo mejor que una parte a lo mejor de su vida eran unos chapucitas, porque valían para todo y no valían para nada. ¿Cómo los has visto después evolucionar? Bueno, se dan todos los casos, niños que eran muy brillantes en sus años de niños, luego se abandonaron, otros que eran muy flojitos llegaron a más, se dan muchos casos. Pero una de las cosas que yo quiero recalcar es que los niños son más inteligentes de lo que nosotros nos creemos y de lo que nosotros aceptamos. Y digo muchas veces que los niños aprenden a pesar de los profesores. Porque hay veces que
ideas más brillantes, ideas mejores que no las pueden desarrollar porque no se les deja. Que por eso yo decía antes que hay que abrir un poco la tolerancia, diríamos, de los programas, de las horas de clase, de todo eso, abrirlo de otra manera para que el niño pueda disfrutar. Las tareas era una cosa que había que eliminar de raíz, porque el niño llega a casa a trabajar 2 horas. El otro día conocí un caso de un niño que le habían puesto 15 divisiones. Yo digo, eso no tiene ni sentido, ni pedagógico, ni nada. ¿Quién estaba haciendo las divisiones? Su madre. A raíz de eso, el otro día leí un dato que me llamó la atención. El 70% de los grandes empresarios no tienen formación. Y cuando les preguntaron, dijeron, es que muy probablemente si la tuviéramos, no lo seríamos. Entonces, yo aquí conozco a gente que quizás compartan conmigo la opinión. Hacemos las cosas al revés. Vamos primero a la universidad y después vamos a trabajar. No deberíamos ir primero a trabajar y después ir a la universidad. ¿Qué te parece, Julio? Tú que fuiste tantas cosas y nunca tuviste título. Y yo precisamente creo que podría hacer las 2 cosas juntas. Eso fue lo que pasó a mí. Yo me puse a hacer particiones sin conocer el escribir. Entonces tuve que coger un profesor para mí solo durante 3 o 4 años y darle clases solo de lenguaje. Porque yo coger el código civil o cualquier otra ley era capaz de interpretarlo. Pero como me aparecía la necesidad de hacer la partición ya con la necesidad delante, de decirle al señor, a usted le toca esto, estudiaba toda la noche y así fui aprendiendo. El profesor llegó a tal cosa. ¿Tú cómo fuiste por el camino, no? ¿Fuiste aprendiendo? No, ¿qué pasa? Lo mío fue una escuela y me cayó del cielo, por así decirlo. Por ejemplo, tengo patentes. Tengo una patente que es para evitar que la anisakis consiga contaminar los mares, ¿no? Claro, no soy biólogo, pero tenía que hacer un proyecto donde intervenía la biología. Pero no solamente es eso, es que tenía que dirigir un equipo de investigación que se le fastidió, claro. Entonces, ¿qué hago yo al momento? A la universidad presento el proyecto, saco una especialidad de esa materia y a partir de ahí empieza a funcionar. Y Amador, tú que fuiste formador, ¿qué opinas? ¿Deberíamos de hacer Yo y después aprender? pienso que hay muchísima gente que no les ha hecho falta ir a la universidad. Tienen unos conocimientos por su trabajo, por su inteligencia. No han podido estudiar, pero se les nota que son muy inteligentes. Y hay otras personas que a pesar de haber ido a la universidad, pues no han llegado. O sea, para mí se dan todos los casos. Pero hay mucha gente, yo he tenido alumnos muy flojitos, que los padres me decían, este niño, tal. Le digo, tu niño es muy inteligente, lo que no quiere es pegar golpes, pero va a ser un triunfador. Y así. Tengo varios casos de esos. Pues, Niños triunfadores que eran muy flojitos, pero tenían inteligencia. pues antes de dar paso a las personas si quieren hacer alguna pregunta, con esto pechamos un pouco o círculo, non? Porque eu empecé a miña exposición contando a historia de Julio Villar, que non sabía nada de navegación, pero decidía dar a volta ao mundo, que xa tenía tempo de aprender. Me alegro moito que estas vidas, estas experiencias destes seños confirmen que todos os que estades nese proceso, tomando decisiones, si la lectura, si fago, si fracaso, si non fracaso, ou estades na posición de dar consellos, que non teñades medo, que o que non mata engorda, ao final se saímos vivos saímos cheos de feridas, pero con mucha experiencia, e aquí tenes o caso. Bueno, pues encantado si queréis hacer alguna pregunta. Yo diría que fue el que me acuerdo. Claro, eu non me atrevía a interrumpir, pero dalle o micro por si acaso non se escoita igual. Exacto. Mira,
No, A cousa que se aprende. Cando hai necesidade corriente, no meu caso, teño xa que darlle a tarea de o seu que lle toca. Eso jamás se olvida. Mientras que se aprende sin esa necesidade, igual se lo digo, está demostrado, por rezar, se non o practicas, olvidaste de todo. Pero eu o que aprendo, cando efectivamente teño necesidade diante, non se me olvida. Por lo tanto, teño que apoiar a cuestión moitas veces de que hai que ter que ver necesidade para aprender. Eso non se olvida jamás. Eso non se olvida. Mientras que o outro, sí. Bueno, ¿qué preguntas tenés para la gente? Mira, un momento de inciso. Lo que hablamos antes de la escuela del asfalto fue muy importante. Voy a contaros un caso. Y ese caso es cuando uno ya está un poco pelado, como dice normalmente, de pasa, ¿no? Yo tengo que se toca el ordenador, el Mac. Lo tocaba el ordenador, ando vestido de todo, lo llevo al servicio técnico, ¿no? ¿Ah? Y me dicen, mira, lo tienes clarísimo, no te enciende porque está perdido total. Y la reparación dice 2.400 euros. Ya, pero ¿qué tiene? Dice que tienes que tirarlo. La madre me puede ir para casa, hablo con mi niña. Hija, tú no conoces a alguien que tal. Ah, del Mac, papá. Tengo un amigo yo que sabe, yo que sé. Lo llamo, viene para casa, empieza a desmontar aquello. Yo ya estaba haciendo los cabezas. Digo, este tío me va a destrozar todo. Mira, dijo, mira, aquí no te puedo dejar. Me dice, no, mira, ya lo tengo conseguido por internet. Digo, ¿qué? Dice, no, mira, esto tiene un problema, te reparo. ¿Y cuánto me va a costar? Claro, 240 euros. ¿Qué dices? Dice, sí, porque esto es de aquí en Google. Dije, si te estás asegurado, porque yo, 240 euros. Y me piden 2.100 euros. Viene a decir, oye, mira, te falta esto otro. ¿Por qué no metemos esto? Y yo quedo alucinado. Dije, ¿tú estudiaste nada? ¿Cómo no estudias nada? Hay que saber un poco porque mi madre me dice, no, mira, me gustaba más, es un tema que empecé a hablar con él y ahora es de lo que sé. Bueno, pues el chaval estaba, lo he puesto con los amigos del MAC que tenemos por ahí y que yo, no había estudiado nada de nada porque no me gustaba estudiar. Pero domina el ordenador, que es más complicado, ¿verdad? Increíble, una vez. Bueno, yo la primera pregunta se la quiero hacer a Julio Villamón, porque bueno, estuve con él en su casa, tuvimos mucho tiempo para hablar de muchas anécdotas, pero hoy no se comentó aquí, creo que es interesante, que explique por qué llegó a desarrollar una camota extractora. Pues llegué porque a mí me molestaban siempre los ruidos. Siempre me molestaban mucho los ruidos. Entonces, hice una casa en el centro de Madrid, pero con poco recursos, porque estaba soltero, no había dinero. Entonces hice una casa pequeña. Entonces la cocina también era pequeña, claro, y no se aguantaba allí un ruido de la campana y había que comer en la sala de al lado. Entonces llevo unos años, pero luego después pusieron para el lado. Haciendo ruido, llorando, ahí estuve mirando bajo las leyes y tal, lo denuncié y en el ayuntamiento me dijeron, oye, es conveniente que tengan incluso ruido porque el ambiente está la calle. Y dije, bueno, entonces el ambiente lo que voy a hacer es una casa fuera. Si ya está, y hice una casa fuera, pero ya mi mujer me dijo, hombre, yo recién salí del centro del pueblo, lógico, porque yo vivía siempre para afuera, porque yo no tenía ruido. Y él decía, pues mal. Yo dije, bueno, pero no te preocupes, ya resolveremos. Y él dice, bueno, pues si quieres la cocina, déjala en el mejor sitio. Dejé la cocina en el buen sitio, preparé la casa a mi manera, y entonces íbamos por allí solo los fines de semana. Pero el fin de semana que había un día festivo del niño, nos quedamos ahí para siempre. Y ahí estábamos encantados, y sin ruido. Y sin ruido, porque cuando se hizo la casa, yo compré en una ferretería una carcasa, una comota de estas y un motor que me mandaron de Barcelona. Entonces ya me quedé sin ruido y con una asociación maravillosa. Tanto que el día que se inauguró la casa, dice un obrero, pero aquí no hay uno.
fumando, parece que eran 10 o 12 tíos fumando puro, y 18 hombres aquí, y no había entonces, como yo tampoco resultaba después, cuando me jubile, puede ser yo una campana perdida, claro, no va a ser de los propios de todos. En efecto, me jubilé, era para hacerlo, pero primero me pareció que meditación un callejero del pueblo que estaba así, yo le estaba bien agradecido al pueblo, y bueno, voy a hacer un callejero del pueblo, y se lo grabé. Y luego me puse a la campana, y simplemente, vuelta atrás, vuelta, ahí estamos. Y ahí estamos con una campana que, hoy por hoy, es la única segunda de Europa que funciona con tan poco corriente, con tan poco ruido y saca tan poco. Bueno, aprovechamos para decir que si algún que queda con cada patente, me parece que lo único que pide que se faga directamente en el vídeo, ¿no? Aún de delito lo llaman barata. Bien ahí. Si alguien del vídeo que esté dispuesto a invertir. Aún de delito lo llaman barata, es que es fuera, y es como de delito, también lo damos. Era una vivienda gratis para todo un año. Caray. Local para desayunar su actividad y no es suficiente. No sé si empalmarme. ¿Alguna pregunta? ¿Qué? ¿Por ahí? Vemos esto. ¿Descartos o desinvertido? ¿Cómo es? Sí, bueno, yo quería preguntar ya a Julio, antes dijo que si tienes una idea, te pones con ella, luego te viene otra, y te pones con esa otra, y te olvidas de la anterior, que hay que centrarse en la primera, y no sabéis si ahí. Yo pregunto es, pero la respuesta creo que será breve. ¿Cómo se hace eso? A fuerza de, como puede decirse, morderse uno a sí mismo. Tener fuerza de voluntad. Sí, eso es lo más difícil. Eso es porque te que preguntar. Eso no para. ¿Cómo no? Eso la solución es que tengas a alguien que te puede decir. Yo a los 19 años tenía novia. A los 19 empecé a trabajar con un pelito de vida. No tenía otra misión más que medir de un punto a otro y al final decirme los metros que había. Pero un día me dijo, tienes que fijarte bien porque le das más veces a los metros. Yo veía, por ejemplo, yo llevaba una cinta de 25 metros, yo por ejemplo hice 50 metros y yo con estiraba la cinta de las 2 veces, ¿no? Me lo repito otro día más, entonces yo dije, pues aquí o novia o trabajo. O trabajo. Estábamos allá en el proyecto Tabada, en medio de un monte, haciendo una partición, una cosa sola. Así que Fernando dice, voy a pasar por un monte, pero yo quiero saltar con un niño. Y dice, perdón, me trae, porque el Señor me llevaba como me dice por mi mano, porque había un pantalón, un pobre, y tal. Él me llevaba para hacer una limona y yo le daba una vez. Nada. Voy junto de la chica y digo, mira, vuelvo 2 minutos, pero nada más. Nada más. El segundo domingo me dice, ¿estás bien? No. A mí me da la decir nada más como que eras. ¿De dónde vas? De aquí, tanto de la hora me dice, es que te quedas aquí a otra. Resulta que me paso 5 años sin volver a acompañar a una mujer. Mis padres, mis hermanos, todos negros, porque parecía que yo era normal. Pero a los 5 años yo empecé ganando, trabajando ya solo, 125 pesetas día, y mi hermano estaba trabajando, y mi padre igual, de carpintero ganando 10 pesetas. Entonces mi madre ya me dice, ay, bueno, la Andrés está... Y el también es que esto lo juro, pues sin duda ninguna. Y luché muchísimo por encontrar la novia aquella. Y la encontré el otro día. Y me invitó a cenar. Y ahora tengo que invitarla a ella. Ha sido una buena decisión en un momento. Un buen momento porque, claro, yo así me de 5 años, ¿sabes? Estudiando como un loco. Y ahí mi padre abogado, mi padre
tratando de particiones, de derecho civil, de relacionado con la partición, hoy mismo, no tengo miedo al notario, ni al abogado, ni al registro. Ni lo saben ellos, sin duda ni a ningún perito, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo estudié por la necesidad y trabajando. Solo quería también apuntarte al hilo de lo que tú dices, porque es verdad que es muy difícil, ¿no? Claro. En una organización se hacen planes estratégicos, se hacen planes de acción para uno mantenerse, ¿no? Y es muy importante tener un plan. Hay una frase muy antigua de un señor mayor que decía: pasitos cortos y vista muy larga, mucha paciencia y objetivos muy a largo plazo. Y lo que esté ahí, hagámoslo, y lo que se aparte, no lo hagamos. No sé, a lo largo de la vida, para mí siempre los proyectos a largo plazo son los que han dado resultado, y sin embargo, con mucha paciencia y con mucho tiempo, para que esa semilla germine y se fortalezca. Nunca nos desviemos por los cantos de sirenas, por los pelotazos, por las cosas especulativas. Como Cándido Hermida dice: yo soy ebanista y me gusta hacer las cosas bien. Nunca me desvié a los pelotazos, a las cosas que me podían dar dinero inmediato o me podían dar fama. Yo siempre, vista larga, pasos cortos. Hola, yo, más que una pregunta, antes de nada quería felicitar al profesor porque me parece una muy buena decisión no mandar tareas y dejar que los niños y los jóvenes pues, puedan utilizar su tiempo para la creatividad. Y me gustaría preguntarte si te has encontrado alguna barrera, tanto en padres como en el colegio, como en los profesores, a la hora de tomar esa decisión y de no mandar deberes, o incluso un niño que no aprobaba como se supone que un sobresaliente es lo mejor, decir que es inteligente, que me parece muy a valorar. Y muchas gracias por ser tan buen profesor en la aula. Yo nunca he tenido problema por esa causa. La gente, yo creo que lo veía bien, porque muchas veces lo comentábamos, lo de las 15 divisiones, eso ha pasado mucho con otras cosas. Hoy día el problema que hay es que entran muchos profesores en las clases. Yo he trabajado la mayoría de mi vida siendo yo el único profesor de mis alumnos. Y yo podía mover las horas, cambiar cosas y hacer cosas que no estaban previstas. Yo he dedicado durante muchos años una hora a la semana dedicada a la ciencia. Yo buscaba temas relacionados con avances técnicos y tal, que los niños sí lo entienden. Porque luego me han contado cosas, más de uno decir: yo he estudiado esta carrera por aquello que tú hablaste de mí. Y estaban deseando siempre esa clase. Pero los niños no aprenden más porque lleven tareas. Yo diría que casi menos. Porque al fin de cuentas, los que están haciendo el trabajo son los padres. Porque a algunos les he oído yo decir: hemos estado hasta las 12 de la noche, el niño llorando, porque tenía que llevar el trabajo hecho. Y los profesores saben que los padres son las tareas. Pero llega el de lengua, tarea de lengua. Llega el de matemáticas, tarea de matemáticas. Llega el otro, y como no se coordinan muchas veces, pues el niño 5 horas de clase. Y luego un examen es para el lunes, para que esté trabajando el sábado y el domingo. Los esclavos modernos de hoy son los niños. Eso habría que eliminarlo totalmente. Yo estoy totalmente a favor de esa corriente que estoy oyendo, que la gente se está moviendo, pero tiene que ser ya. Y que el niño pueda hacer muchas cosas que ahora no puede hacer. Dicen que se gastan el tiempo en las maquinitas. Pueden gastar algo en las maquinitas, pero un niño que le gusta enredar con cositas de estas, que si se va a hacer un robot, que si se hace no sé qué, ese niño
gusta más lo que hacen así que no otras cosas de maquinitas, de televisión y hay de todo. Los niños son más inteligentes de lo que nosotros nos pensamos. Solo hay que dejarlos. Abundando en lo que tú dices, yo creo que los últimos años, por ejemplo, el último año que hacía en el instituto, el niño había que dejar limitada jornada libre para lo que hiciera y lo que quisiera. Y entonces ese niño se define perfectamente lo que quiere. Entonces, ese niño seguro que coge una profesión que le gusta. ¿Por qué? Porque le dejamos tiempo para que el niño se eligiera. El niño nos dijo con qué disfruta. Pues si disfrutas haciendo, suponte, números, matemática, hombre, no tengas eso. Aquí en este país solo se hacen experimentos políticos. La mano de los políticos está siempre dentro de la enseñanza. Lo han desplazado todo en estos últimos 25 o 30 años. Los alumnos ahora saben muchísimo menos que antes. Están peor preparados, tienen más materia, más horas de clase. Están todos estresados. Los niños, los padres y los profesores. Yo tengo 5 nietos en Holanda, todos de la misma madre, mi hija. No les he visto un libro, no les he visto una tarea. Salen del colegio, sus 5 horitas, se van a casa y no preguntan por el día siguiente qué tienen que hacer ni nada. Es que he dejado sin hacer. Tengo un nieto que algún día le han mandado, no le daba la gana de hacer el trabajo en la clase y la profesora le dijo, pues lo haces en casa. Pero eso fue un niño. Y los libros de texto, porque es otro negocio impresionante, es vender los libros. Ahora con las tabletas le venden el libro para meterle en la tableta, pero le cobran lo mismo. Total, el negocio sigue igual. Hacen algún ejercicio de decir, vamos a pasar los libros. Nosotros teníamos libros que cada 4 años se podían cambiar. ¿Qué hacían? Que cambiaban las lecciones de sitio. O sea, la lección 14 estaba luego en la 3. Que habían cambiado el libro. Hasta había anuncios de Colacao. En algunos de los libros. Bueno, eso ya no. Los tengo de decir. Bueno, puede ser. Yo tengo el consejo escolar. Eso es muy fuerte. Puede ser. Tengo libros así, con anuncios de Colacao, margarinas y demás. En la parte de abajo. Qué fuerte. Otra pregunta que por aquí. Eso me ha hecho público. Bueno, no estoy identificado con los 3, pero por ejemplo, yo como era especialmente brillante en la educación y yo me tocaba hacer restas y divisiones estas de 3 cifras, ¿sabes? ¿Me hablas a mí? Sí. No te he oído la pregunta. Pero estoy en situación. O sea, yo a lo mejor la enseñanza, sobre todo la antigua, la que me habéis yo, o sea, por ejemplo, como decía él, a lo mejor que tú tengas unas cualidades que la antigua enseñanza requiere como válidas, no son, realmente valen para no, a lo mejor el 25% de la clase. Y ahora que está empezando a cambiar todo un poco, y tenemos, por ejemplo, hay 3 planes vigentes, como son la LOE, la LOTSE y la LOCE, ¿sabes? Apoyo lo que dices tú, que se pierde un mogollón, sobre todo una persona que sabe menos que cuando estaba yo. Y yo creo que para implementar un cambio real en la educación hay que cambiar la mentalidad de los padres, de los mismos alumnos, de los mismos políticos y de la misma sociedad. Sí. Y creo que es muy difícil, eso que dices tú, para eso es suerte. Pero hay cosas que se pueden hacer. Pero eso que has nombrado tú, que yo ya no sé ni cómo es, la LOSE, la no sé qué, eso es todo lo mismo, cambiado de nombre. Nosotros, cada reforma, yo he pasado por 20 reformas. Leías el proyecto y era lo mismo que le habían cambiado algún nombre y le habían metido alguna influencia de esto, de lo otro y tal. Pero tú coges un libro de matemáticas de una editorial y coges el de la otra, si todos dicen lo mismo y nos leemos lo mismo, si es que, y que luego que le den a un niño de preescolar un montón de libros así, que aún no sabe leer, otro desastre. Y va cargado con la mochila. Y por encima lo manda a la escuela de dice, la línea azul. Yo estaba en contra. Yo estaba en contra siempre de todas estas
suspendo mucho. Eso Yo no he suspendido casi una nunca. clase y solo probar 8. Bueno, pues eso es un fracaso del profesor. Hombre, claro. Yo era al revés. A mí me criticaban porque no suspendía casi nadie. Bueno, Sin eso- embargo, a mí me encuentran los alumnos por la calle y para mí es una gran satisfacción de lo que me dicen y se acuerdan y dicen, ¡jo, qué bien lo pasaba! Vexo moito resarcido na sala, tamén vos digo, E claro, ti sabes que probas a todo o mundo tampouco eso, que decir... Bueno, Quiero merecer, ¿no? es que otra cosa es exigir con una precisión. Hay que valorar también el esfuerzo que hace cada niño. Yo valoraba a un niño flojito que estaba todo el día trabajando, todo el día interesado y tal. Yo hablaba con los padres y le digo, bueno, este niño se merece aprobar porque está trabajando. Y lo que yo soy partidario de lo que no se aprende este año, se puede aprender al siguiente. Claro que con estos métodos que había últimamente, era si suspendes 4, pasas de curso. Aquello era un cachondeo. Estaban las clases, sobre todo en la ESO y en el bachillerato, decía, bueno, como paso de curso. O sea, había clases que aquello no se podía llamar una clase. Pero cuando el profesor pone un poquito de orden y lleva las cosas bien, esos alumnos no se comportan así. Hay mucho opositor que gana por oposición, pero no por vocación de enseñar. Y ahí había que mover también muchas cosas. Alguna preguntiña máis, como sempre vamos sustillos de tempo? Alguén? Sí? Rapidiño? Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la conferencia, que a mí me vale bastante. Y luego tengo una curiosidad. Hay gente que se dedica a diseñar. Hay gente que se dedica a diseñar o a fabricar productos, pero no fabricarlos. Sin embargo, alquilan las patentes o las venden. ¿Cómo es eso? ¿Dónde se hace? ¿Dónde...? Mira, Perdón, si puedo contestarte, es que eso es tremendamente interesante. Hay montones de trabajos y de patentes que se quedan en el cajón, de simples diseños. Galicia, por ejemplo, es una potencia industrial, de músculo industrial. Y tenemos, hablando de diseño, la Escuela de Diseño de Ferrol, la Escuela de Arquitectura, la Maestro Mateo, la Escuela de Bellas Artes. Y no se edita ningún diseño. Porque falta un elemento clave. Ese diálogo entre la parte industrial y la parte creativa, que no existe. Existen personas brillantes que están un poco ahorcajadas entre los dos mundos. Pero se necesitan unas figuras que en el mundo editorial funcionan perfectamente, que es la figura del editor. El editor no tiene por qué ser un autor, puede tener un contrato con el autor. El editor no tiene por qué tener una imprenta, no tiene por qué tener una industria. Pero el editor tiene clara su línea editorial, conoce las fórmulas de promoción de la obra, de la creación, y conoce los canales de distribución. Mientras en Galicia no existan editoras de producto, dispondremos de una industria que competirá con las commodities en precio, pero no seremos capaces de que todo ese esfuerzo creativo, todos esos jóvenes de enorme valía que se forman en todos esos centros que te he citado, que puedan proyectar su obra al mundo. Y eso me parece tremendamente interesante. ¿A dónde deberíamos de acudir? A las editoras. Aquí no existen, o existen muy pocas. Vemos que hay creadores y a veces hay algunos que se industrializan, pero muy pocos. Montones de productos que se quedan en los cajones. Y creo que eso es una necesidad extrema, porque si no, nos vamos a quedar, hoy contaba, el Instituto de Comercio Exterior tiene dos epígrafes distintos. Uno para la confección y otro para la moda. La confección es puramente industria, es precio. Y por eso está deslocalizada. La moda es cultura. A nosotros nos hace falta pensar más en la parte cultural, pero también enlazar en ese diálogo fundamental con la parte industrial, que no tenemos. Mi
espaldas unos a otros. Yo no sé si la señora le preguntaba, era ¿dónde se hace la patente? Sí, básicamente era eso, ¿no? Bueno, claro. La patente se hace... Sí, eso sé. Pero después para comercializarlo, si no quiero fabricar el producto, Lo si que me interesa vender esa patente o alquilar esa licencia, Sí, ¿a sí. dónde hay que ir? Ahí tienes, hay muchos medios, entre ellos está la Oficina de Patentes y Marcas de Española, que ahora cambio de nombre, que ahora ya es otro nombre, pero bueno. No, ¿quieres vender una patente? ¿Quieres vender una patente? Dices. Vale, lo que primero tienes que entrar, lo primero tienes que informarte. Hay que tenerla. ¿Eh? Ahora hay la cesión exclusiva y la cesión no exclusiva. Tú puedes ceder, yo por ejemplo, mi patente puedo cederla a ti en la provincia de La Coruña, pero véndese por Europa, claro. Y a otro se la cedo en Barcelona o en Coruña también para vender por ahí. Eso sí se vende por parte. Ahora, si es en exclusiva, ese es el deseo. Mira, lo primero que tienes que saber es quiénes son los interesados por esa patente. ¿Qué es el producto que has patentado y qué mercado es interesante para él? ¿De acuerdo? La oficina de patentes y marcas No, ella ya tiene la patente. no, pero la oficina de patentes y marcas es más. No te cobra los 3 últimos años, no te cobra una cuota completa, no te cobra solo una mitad. Si tienen ellos el encargo de vender la patente usted al comprador. La propia agencia. Y te lo buscan. Bueno, te lo buscan. Te lo buscaron a ti, ¿no, Julio? No, porque estoy muy bien. Exacto, yo me debo. No, pero tienes, lo puedes hacer también. Eso es así. Lo primero, las patentes son muy caras. Yo no aconsejo a una gente que empiece por la patente. La ley de la propiedad intelectual industrial europea dice que tú eres el propietario de una creación o de una, digamos, de una propiedad inventiva si puedes demostrarlo. No puedes demostrar simplemente con una publicación. Por lo tanto, invertir en una patente un montón de dinero que no vas a vender es bastante absurdo. La ley americana es distinta. Lo que es importante, sería importante, es que se fomentara desde, digamos, con una vocación desde el punto de vista de los innovadores, los creadores, la industria y el gobierno, se fomentaran esas figuras que son los editores. Porque un fabricante que podría explotar esa patente muy probablemente no conoce los canales de distribución, es un fabricante. Y una persona, una entidad muy centrada en los canales de distribución tiene un monopolio de demanda total. O sea, puede pagarte lo que quiera. Y eso hace que tengamos una posición de absoluta debilidad. Mientras que en aquellos sitios donde hay esa figura que hace el intermediario, hay más competitividad y el mercado es mucho más dinámico. Aquí vemos un mercado totalmente empobrecido porque faltan esas figuras fundamentales. Yo creo que lo ideal era el inventor inventa algo que lo examinara el gobierno, como hace en Estados Unidos. ¿Qué conviene? No se le deja ya patentar fuera. Se le compra la patente, se le paga una cosa que se quiere normal y se saca la cosa al mercado ya libre. Ya no hay derecho de autor. El Estado es un muy mal empresario. El español. Saltamos un terreno fanganoso, así que nos paramos aquí antes de que divida máis xente. Muchísimas gracias por todo esto. Se queréis máis preguntas aí agora podedes facer, así como van a entrar os de charlas. Mira, nada más que una cosa. Lo que sí os voy a aconsejar para el tema de las patentes, hoy día hay que tener mucho cuidado. Si es algo que se pueda copiar, es mejor tener una preparación, un esto, lanzarlo al mercado y salir por delante. Si es algo que se pueda copiar, lo ponéis en el mercado y ya se queda totalmente al siguiente. Y una patente para protegerla tiene que ser del dinero, la protegerla en España, en varios países, Europa y fuera. Entonces, yo antes de hacer eso, aconsejar, antes buscar a alguien que os aconseje,
despedimos esta charla. Un fuerte aplauso para Scatman.